Bienvenidos a esta sesión del Club Liberal Español, que es la tercera que realizamos este curso con el ciclo que hemos denominado Nación Española, un proyecto para España. Hoy tenemos como ponente invitado a nuestro amigo Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, conocido de muchos de nosotros, y que va a intervenir en esta tercera sesión. Recordamos que la primera sesión, con el título Un proyecto para España, la dio Cayetana Álvarez de Toledo. La segunda, sobre los derechos fundamentales, su protección jurisdiccional, el nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso Puig, y hoy pues está con nosotros nuestro amigo Miguel Herrero, que va a hablar de qué reforma de la Constitución. Siempre, Miguel, antes de que intervenga el ponente, solemos hacer una presentación del Club Liberal. Luego, a ello. Luego Manolo Pino te va a presentar a ti, que no necesitas presentación, pero bueno, brevemente y sin extendernos mucho, porque lo que queremos es oír a Miguel, es qué es el club y por qué estamos en el Club Liberal Español. El club como asociación, como grupo de amigos, sin subvenciones de ningún tipo, solo vivimos de nuestras cuotas que pagamos semestralmente. Lo que aspiramos es a la defensa de la libertad y por eso nos llamamos Club Liberal y Español, porque somos defensores de la idea de España, de su unidad y de su soberanía. Como liberales, pues lo que aspiramos es a que la libertad se nos reconozca desde las leyes, porque es la ley que se tiene que inspirar en la propia libertad individual de cada uno de nosotros. Es muy importante la secuencia que siempre contamos, la secuencia del individuo, que nosotros conseguimos ser ciudadanos desde 1812 en la Constitución de Cádiz, ser ciudadano español, ser una persona que esté protegida por el derecho. Por eso necesitamos la ley. Si tenemos libertad, necesitamos la ley para su protección. Y además no solo la ley para proteger nuestra libertad, sino también la igualdad ante la propia ley. ¿Y para qué queremos la ley? Una ley que sea igual para todos y que tenga un poder judicial importante, que nos dé esas garantías de las que siempre hablamos los juristas, que nos gusta hablar de nuestros derechos y que tengamos una protección jurisdiccional para conseguir una convivencia en paz, progreso, libertad, igualdad. Estamos viviendo malos momentos en España ahora con el proyecto del separatismo catalán, que se nos ha enredado con la intervención de la justicia alemana, pero bueno, yo espero que esto vuelva a su cauce normalmente, como normalmente debe ser, porque el río Ebro, que también está ahora desbordado, pues acabará entrando en su cauce. Pero es muy importante para nosotros la libertad. La libertad siempre decimos que es un polígono, un poliedro que tiene muchas caras, y si a la libertad individual tenemos necesidad de la ley con la garantía del control judicial. La libertad individual no solo es la libertad de expresión o la libertad económica. Los liberales siempre nos quieren tildar de es que son neoliberales. No, la libertad es mucho más completa, por eso hablamos de este poliedro con muchas caras que a su vez necesitan la protección de la ley. La libertad de expresión, el control judicial, la libertad económica, la seguridad jurídica y la protección judicial, la libertad de empresa, la propiedad privada, el pluralismo político, los derechos sociales, porque hoy en día lo que se habla es sobre todo de bienestar social, pero se habla poco de libertad. La libertad tiene enemigos y no solo es el intervencionismo del Estado, sino también los populismos, los nacionalismos, el comunismo. Todos estos elementos, estas ideologías pues son contrarias a la libertad, porque por ejemplo el comunismo lo que pretende es decir que existe libertad porque lo ha concedido la ley. No, la ley reconoce lo que existe, lo que es, no concede nada. Y luego tenemos que hablar siempre del gasto público, de la necesidad de su reducción, de que la gente tenga en su bolsillo el dinero que pueda para crear empleo, para crear empresa, para crear riqueza. No hay más remedio, porque esa es la gran política social, la política que viene del empleo creado no desde el Estado, sino desde la iniciativa privada.
Bueno, dicho esto, Miguel, creo que te hemos dado un baño de nuestro liberalismo. Ahora tú nos corriges lo que comparto quieras, en gran medida. y te va a presentar Manolo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Presentar a Miguel Herrero es una labor fácil porque es una persona sumamente conocida por todos vosotros, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Miguel en la primera legislatura, o la segunda legislatura del 79 al 82, y coincidí con él en el grupo parlamentario centrista del Congreso cuando él era diputado por Madrid. Y estuve mucho tiempo pues trabajando juntos. Miguel luego en unas reñidas elecciones fue presidente y portavoz del grupo, y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar juntos durante algún tiempo, ¿no? Miguel tiene un extenso currículum que va más allá de nuestras fronteras, pero yo voy a intentar resumirlo para pasar a la conferencia, que es lo que realmente nos interesa. Miguel nace en Madrid y en el año 1940 estudió Derecho y se doctoró en Madrid con una tesis doctoral sobre Derecho Constitucional surgido tras la descolonización. Completó su formación en Oxford, en París y en Lovaina, donde se licenció en Filosofía en 1968. Letrado del Consejo de Estado desde 1966. Fue secretario general técnico del Ministerio de Justicia y durante su estancia allí pues participó muy activamente en la primera amnistía de 1976. También participó muy activamente en la ley para la reforma política y en las primeras normas electorales que se pudieron utilizar en la incipiente o democracia que se estaba estrenando. Estuvo ahí muy activo en ese papel. Ha sido diputado por Madrid a las Cortes Generales desde el 77 a 1993. Primero fue 2 legislaturas por UCD, la del 77 y la del 79, y posteriormente en el 82, 86 y 89 fue por AP y por el Partido Popular. Abandonó en el 82, en febrero, UCD y el Partido Popular en el año 2004. Miguel es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde el 9 de abril del 91 y miembro permanente del Consejo de Estado desde 2009. Colaborador habitual en prensa y en radio, estuvo participando durante mucho tiempo en una tertulia que adquirió cierto protagonismo público, que era una tertulia llamada Tertulia de Sabios, donde tuvo de compañero a Santiago Carrillo, expresidente secretario general del Partido Comunista en el YU, y Pérez Portabella en el programa La Ventana de la cadena SER. Sus obras pues, son muy conocidas, podemos citar entre ellas A Memoria de Estío, Reforma del Senado, Derechos Históricos y Constitución, 20 años después de la Constitución cara al siglo XXI, Cádiz a contrapelo, 1812-1978, 2 constituciones en entredicho y 3 conferencias sobre la reforma constitucional, que creo que es uno de los últimos trabajos. En definitiva, Miguel es un político y un jurista, estudioso del derecho constitucional y que, como todos sabéis, es uno de los 7 padres de la Constitución y uno de los mejores oradores que ha tenido el centro derecha español. Gracias, Miguel, por tu disponibilidad para acudir al club de nuestra conferencia y, sin más, tiene la palabra el ponente. Muchas gracias por haberme invitado a venir y por estar aquí, todos ustedes. La verdad que a mí me hace ilusión venir al Club Liberal porque su antecesor inmediato, el primer Club Liberal, que se constituyó a fines de los 70, primeros de los 80, yo fui uno de los fundadores. Y después, cuando en un congreso del Partido Popular, que yo perdí, durante esa campaña electoral, que ya digo que no fue exitosa en su resultado, pero sí fue apasionante en su conducción, cuando me encontré que los periódicos, las emisoras de radio y todos en un extraño consenso me cerraban las puertas para cualquier acto de propaganda, fue el Club Liberal quien me dio su apoyo y su estructura. De manera que estoy sumamente agradecido, y venir ahora a un club liberal español renovado pues me hace ilusión. Y creo que haberle puesto el calificativo de español es muy importante porque, como decías antes, la libertad requiere sus marcos, la libertad requiere sus estratos protectores, y la libertad de verdad solo se da
en el Estado Nacional. Fuera del Estado, decía Morgenthau, no hay moralidad. Y es verdad, fuera del Estado lo que hay es la selva, y en la selva no hay libertad. Hay lo que le toca a uno. Bien. Y después de felicitarme por estar en el Club Liberal, es claro que me apetece hablar una vez más de la reforma posible de la Constitución. Y me hace ilusión hablar de la reforma de la Constitución porque, diga lo que diga, la prensa dirá mañana, si es que dice algo, que yo me opongo formalmente a la reforma, lo cual es falso. Yo siempre que hablo de la reforma de la Constitución digo que la Constitución puede ser reformada y debe ser reformada. Y entonces la traducción que eso sale en la prensa es: Herrero se opone a la reforma de la Constitución. El último episodio ha sido en una intervención que se grabó íntegramente en el Congreso de los Diputados y se transmitió en directo por la televisión en el mes de enero, en que los ponentes de la Constitución inauguramos unas sesiones de aquel comité que se estableció para el estudio de la reforma de los aspectos territoriales de la Constitución. Bien, yo empecé diciendo que la Constitución podía ser reformada y debía ser reformada, y entonces el mensaje que salió en la prensa es: Herrero se opone formalmente a la reforma de la Constitución, lo cual dio lugar a que don Felipe González, que no había asistido por supuesto al acto, pero había leído la prensa, como es lógico, diga: no estoy absolutamente de acuerdo con los que se oponen a toda reforma de la Constitución. De manera que, señores, cuando mañana vean ustedes que se dicen que yo me opongo a la reforma de la Constitución, pues verán la credibilidad que a veces ofrecen nuestros medios de comunicación, o al menos algunos de ellos. Yo creo que la Constitución puede ser reformada, claramente, es una Constitución no pétrea, puede reformarse toda ella por los cauces previstos en el título 10 de la misma, lo cual no es corriente. Es decir, democracias tan acrisoladas como Francia, como Italia, como Alemania, como Portugal, son constituciones que tienen unas cláusulas tan rígidas que son pétreas. Es decir, la forma republicana de gobierno no se puede reformar en Portugal, ni en Italia, ni en Francia. Las monarquías no suelen blindar su forma, debe ser porque están más seguras, pero las repúblicas tienen una tendencia a blindar su forma republicana de gobierno porque parece que siempre tienen un temor, no sé por qué, a ser sustituidas por otras formas de gobierno. De manera que nuestra Constitución puede ser reformada, toda ella. Y yo creo que nuestra Constitución además debe ser reformada en muchos aspectos, o en algunos aspectos, que ahora diremos cuáles son. Pero claro, la reforma de la Constitución, para ser eficaz, tiene que cumplir determinados requisitos. Un requisito político esencial es que sea una reforma consensuada, como fue consensuada la génesis de la Constitución vigente. Y aparte de un consenso político, hace falta un consenso técnico, es decir, hace falta ponerse de acuerdo en qué se quiere reformar y para qué se quiere reformar. Y es curiosísimo que todo el mundo pide la reforma de la Constitución. Casi nadie dice en qué debe ser reformada, pero desde luego no hay dos españoles de acuerdo en lo que debe ser reformada. En la Academia de Ciencias Morales organizamos hace unos años un seminario al que asistieron profesores de Derecho Constitucional o de Derecho Político, politólogos, líderes políticos, etc., sobre la reforma del Senado. Todo el mundo estaba de acuerdo que el Senado hay que cambiar. No hubo dos propuestas coincidentes. No hubo dos propuestas coincidentes, con lo cual el seminario pues produjo un texto que, como es propio de las instituciones oficiales, y las academias son instituciones oficiales, no se distribuyó. Debe haber miles de ejemplares en el sótano. Si a ustedes les interesa, no lo conseguirán ante los medios. Eso es la cosa típica de las instituciones oficiales. Pero en fin, dicho esto, yo creo que la Constitución, para ser reformada, necesita, insisto, consenso político, consenso técnico, pero una vez que se consiga esto,
la Constitución no es un ídolo, no hay que adorarlo pensando que es intocable. Pero la Constitución a su vez no es un objeto mágico y no sirve para todo. Es decir, la Constitución es un cauce para la convivencia política y abordar razonablemente y racionalmente una serie de problemas, pero no es la solución a los problemas. Solamente aquel dictador de una república bananera, la mitad de cuyos territorios eran cálidos y fértiles y la mitad fríos y estériles, se le ocurrió arreglar la economía del país diciendo en la Constitución: desde mañana todos los terrenos serán cálidos y fértiles. Claro, eso figuró en la Constitución, pero el clima no obedeció la consigna. Entonces, cuando ahora hay políticos, líderes de partidos políticos respetables o que debieran ser respetables y que consideran que diciendo que se creará más empleo, se crea más empleo, evidentemente pecan de lo mismo que el dictador de la República Bananera. Por mucho que se diga que subirá el nivel de educación de los españoles, pues hombre, es como cuando la Constitución de Cádiz decía que tenían que ser justos y benéficos. Habrá que poner unos instrumentos de política educativa que eleven el nivel educativo de los españoles, si es que eso es lo que se quiere, pero no basta con ponerlo en el texto constitucional. No es un ídolo, no es un objeto mágico. Puede reformarse, debe reformarse, ahora veremos en qué, pero sabiendo que la reforma exige determinados requisitos y su eficacia tiene determinados límites. No basta poner en el texto lo que se desea, hace falta poner lo que no solo se desea, sino que es posible y además dar los cauces para que eso que se desea y sea posible se lleve a la práctica. Yo querría dividir esto en 3 puntos. No sé por qué me gusta dividir las cosas en 3, pero sí. No es que yo sea un hegeliano extremado, pero las cosas, si no las divido en 3, me parece que no se entienden. Primero, lo que no se debe tocar en una eventual reforma de la Constitución. Yo sobre todo esto publiqué el año 16 un librito, 3 conferencias sobre reforma constitucional al que se ha referido Manolo, pero este libro, la editorial, que es una gran editorial jurídica, Tirán Lolán, de Valencia, yo creo que consideró que para crear un morbo en torno al libro debía no distribuirlo, y es lo que ha hecho. Me parece que en Valencia se distribuye. Si alguno de ustedes es valenciano, va por Valencia, puede adquirirlo allí con facilidad. Aquí hay que pedirle a una librería, la librería consulta a la editorial y la librería dice: no, ya está agotado. Si se insiste mucho, entonces se consigue algún ejemplo. Bien. Entonces, simplificando lo que aquí decía, pero en la misma línea, yo creo que lo primero que hay que saber es lo que no se debe tocar en la Constitución, por prudencia y por realismo. Yo creo que no se debe tocar el título relativo a la corona, el título segundo relativo a la corona. Con lo cual, la famosa cláusula de baronía, que tanto escándalo causa, pues claro, realmente la sucesión, que si Dios quiere tardará mucho en producirse, está asegurada ya para una hembra. De manera que no se plantearía el problema hasta dentro de muchos años, ¿no? Y realmente yo creo que en un país donde prácticamente se mata una mujer todas las semanas, el feminismo debería poner el acento en otras cosas. Es decir, hay mucha desigualdad de género en España, mucha intolerancia de género en España, todo eso hay que ponerle remedio. Pero desde luego lo menos urgente es eliminar de la Constitución la cláusula de baronía que da preeminencia para suceder al varón sobre la hembra. No tocar el tema de la corona, porque no nos faltaba ahora más que armar una polémica en torno a la forma de Estado. Y es claro que si se toca ese artículo, la campaña o las campañas no serán en contra o en pro de la cláusula de baronía, serían en pro o en favor de la forma monárquica. Segundo, yo creo que no debe reformarse, y algún partido lo ha propuesto, la cláusula de integración en la Unión Europea, del artículo 93. El artículo 93 lo redacté personalmente yo, copiándolo de la Constitución belga,
Y no digo que sea una maravilla, pero la verdad es que nos ha servido durante muchos años para realizar una integración pacífica en la Unión y haber creado un consenso bastante acrítico, que solo existe en España y en ninguna otra parte de Europa, y no creo que eso sea una virtud, pero en fin, hay un gran consenso respecto de la participación de España en la Unión. Si eso se reforma y se abre el pastel de nuestra pertenencia a la Unión Europea, que fue objeto de consenso por razones de oportunidad en aquel momento, etc., y que ha venido bien a España, si ahora se abriera ese melón, yo dudo que existiera el mismo consenso, porque la verdad es que la Unión Europea, como toda organización humana, tiene sus pros y sus contras, tiene sus saberes y sus déficits, y hoy no está precisamente en el momento más feliz de su vida, ni lo que España obtiene ahora de la Unión Europea y va a obtener en los próximos años tampoco es lo más atractivo. De manera que esas cosas que, por la razón que fuera, obtuvieron un amplio consenso en su momento, lo mejor es no tocarlas, porque claro, es difícil repetir esos consensos. Y otra cosa que a mi juicio no se debe tocar es la parte dogmática, la declaración de derechos. Y ahí, como ustedes saben, ha habido partidos, desde luego Podemos, pero también el Partido Socialista, y ya eso, parece que se han olvidado de ello, pero insistían en que había que igualar los principios rectores, es decir, los derechos sociales, con los derechos fundamentales. Y claro, pensar que puede tener la misma protección el derecho al medio ambiente y el derecho a la libertad de conciencia es no saber de lo que se habla, porque efectivamente la libertad de conciencia, la libertad de domicilio es fácilmente tutelable por los jueces mediante los correspondientes recursos, empezando por el de amparo. Pero claro, el derecho al medio ambiente no es tan fácilmente tutelable, ni siquiera tan fácilmente promocionable, porque claro, depende de las dotaciones presupuestarias y de las facilidades financieras que haya para hacer eso. Pensar que el derecho al trabajo se puede proteger igual que la libertad de religión, pues que tropieza con la misma dificultad. Los derechos sociales pueden ser formulados de los principios rectores, sobre todo porque hay derechos sociales reconocidos ya como derechos fundamentales, como es incluso el derecho de huelga, ¿no? Pero pensar que todos los principios fundamentales, el derecho a la salud, que es muy importante, pero puede ser convertido en un derecho fundamental, crea problemas de articulación muy difíciles. Se pone como ejemplo que la última Constitución de Colombia ha dado ahí un paso gigantesco, ya hecho fundamentales muchos derechos sociales, pero es claro que la situación de Colombia no es la situación que deseemos ahora para España. Deseamos que Colombia se parezca cada vez más a nuestro nivel de derechos y de convivencia constitucional que tiene ya España. Es decir, la parte dogmática tendrá sus defectos sin duda, pero más vale no meneallo. Y desde luego, si se tratara de reformarla, lo que debería evitarse es una inflación de derechos fundamentales con cláusulas sociales que no garantizarían de manera alguna que se fueran a llevar a la práctica. Es decir, si mañana se hiciera obligatorio el nivel alto de salud de los españoles, se podría poner en la letra de la Constitución, pero, insisto, eso depende de facilidades económicas y técnicas, y eso no lo crea la letra de un texto constitucional. No se deben tocar esas tres cosas. Se pueden tocar otras muchas, fundamentalmente de la parte orgánica. Ahora bien, muchas de las cosas en que se insiste permanentemente, que son defectuosas, y lo son, y que deben mejorarse mediante la reforma, pueden reformarse sin tocar el texto constitucional, porque dependen de leyes infraconstitucionales. Es decir, que la justicia debe ser más rápida, es evidente,
Pero eso no depende de un artículo de la Constitución. Yo creo que no depende ni siquiera de mayores dotaciones, yo creo que depende de mejores leyes procesales, sinceramente. Pero desde luego no depende de la Constitución y habrá cuestiones en el título correspondiente a la Administración de Justicia que podrán ser criticadas. Por ejemplo, hay quien critica mucho el Consejo del Poder Judicial. Y yo recuerdo que, redactando la Constitución, yo no fui partidario del autogobierno de los jueces. Ahora bien, si no existiese el autogobierno de los jueces a través de un Consejo del Poder Judicial, ¿cómo se gobernaría? De hecho, la institución del Consejo del Poder Judicial se ha difundido no solo en Europa, sino que se está difundiendo en el modelo americano, que al principio era absolutamente opuesto a ello, y sin embargo, cada vez hay más instituciones de tipo áulico-judicial en la organización del Poder Judicial, no solo de Hispanoamérica, sino también de los Estados Unidos. Sobre eso hay un trabajo muy bueno del ilustre magistrado y catedrático de Derecho Constitucional Lucas Murillo de la Cueva. Y ahí hay un estudio comparado y seguro que tampoco ni lo nuestro es tan extraño, que es lo común, ni lo nuestro es tan fácilmente sustituible. A lo mejor en vez de ser tantos miembros del Consejo deberían ser menos, y desde luego deberían elegirse de una manera que no hubiera cuotas. Lo que es absurdo es que haya magistrados conservadores y magistrados progresistas, que además probablemente ni los conservadores son conservadores ni los progresistas son progresistas, pero hay etiquetas que se ponen y cuando alguien no responde a ellas se le acusa de traidor. Pero claro, la mejoría de la justicia, bueno, pues depende de leyes procesales mejores y probablemente de una inspección de tribunales ágil, que no permita que haya casos que se pierden en los correspondientes tribunales y juzgados y que no se sabe por qué no se despachan a tiempo. Y eso, una inspección de tribunales ágil podría sin duda mejorarlo y mucho. También se critica mucho y con razón nuestro sistema electoral actual. La verdad que de ese sistema electoral yo sí que me considero padre, porque aunque a ustedes les extrañe lo que voy a decir, nuestro sistema electoral procede del sistema electoral que ideamos un compañero de trabajo mío, Francisco Condomines, diplomático ya fallecido, y yo mismo para Guinea Ecuatorial. La verdad que nunca funcionó en Guinea Ecuatorial porque aquello fue un desastre después, no por el sistema electoral, sino entonces creo que por la política española en el momento de descolonización de Guinea, que consistió en dar el poder a los enemigos de España y marginar a los que podrían ser nuestros aliados. Pero en fin, eso es otro cuento. Yo creo que nuestro sistema electoral, insisto, cuyo origen, la ley DON famosa, está en la Constitución de Guinea para nosotros, es un buen sistema. Se podrá corregir, se podrá hacer que el número de diputados sea más proporcional a los votos obtenidos. Pero hay tres piezas de nuestro sistema electoral que han pasado a la Constitución, desde la ley, se ha referido antes Manolo Pino a ello, se hizo un decreto ley en marzo del 77 de normas electorales provisionales, bueno, después la Ley General Electoral de 1985 lo copia al pie de la letra. Y la verdad es que está funcionando de una manera tan regular que en España nadie ha impugnado nunca las elecciones, ni la derecha cuando ha perdido, ni la izquierda cuando ha perdido, ni el centro cuando ha perdido, ni la periferia. Nadie las ha impugnado, ni siquiera el señor Puigdemont la impugna. Bien, algo tendrá el sistema cuando se impugnan las elecciones en Estados Unidos, cuando se impugnan las elecciones en Italia, cuando se impugnan en Francia, y en España no. Tenemos una cosa que parece que es bastante buena. Puede mejorar sin duda, pero hay tres piezas que yo creo que deben mantenerse. Primero, que la circunscripción electoral sea la provincia.
¿Por qué? Porque la provincia es la principal entidad local, no es el municipio, es la provincia la que ha cuajado y permeado la sociedad española, porque para eso existe desde 1833. ¿Qué alternativas habría la provincia? O una mayor, por ejemplo, la comunidad autónoma, y eso sería la semilla de la proliferación de partidos nacionalistas y regionalistas, o una más pequeña, las circunscripciones uninominales tan caras a los anglosajones y a los admiradores del mundo anglosajón. Pero claro, eso tiene un terrible peligro, que es que cuando se diseñan los distritos, el que es perjudicado por el diseño dice que lo ha hecho adrede el diseñador, porque así su electorado sale beneficiado. Y al revés, probablemente el diseñador lo hace adrede también, porque todos somos humanos, ¿no? Entonces, cambiar la circunscripción electoral me parece peligrosísimo. El sistema proporcional ha tenido la virtud de que todas las opciones políticas están representadas en todo el territorio. Hoy las cosas parece que son distintas, en contra de lo que digo, pero ha habido durante 40 años en que si no hubiera habido sistema proporcional no habría habido diputados socialistas en Castilla, ni diputados populares en Andalucía, ni diputados castellanos en Cataluña, ni por supuesto un diputado catalán en Aragón. Yo creo que todas las opciones políticas estén representadas en todo el territorio, de manera que no se sectorialice espacialmente la representación, es una baza muy importante. Y por último, la pieza clave de nuestro sistema electoral es que el contencioso electoral está en manos de los jueces, porque se ha judicializado las juntas del censo, que ahora se llaman juntas electorales, y se ha judicializado el contencioso. Frente al sistema que había en la Segunda República y que produjo unos efectos catastróficos, que es que las Cortes eran las que controlaban el contencioso, de manera que la mayoría depuraba a la minoría, y estoy seguro que si la minoría hubiera podido depurar a la mayoría, lo habría hecho. Frente a eso, que sea una instancia neutra, que cualquiera que sean los defectos de nuestra judicatura es bastante neutra, que sea la judicatura la que controle la celebración de las elecciones, el censo electoral y el contencioso es clave. Entonces, ¿qué cabe hacer en la ley electoral? Respetando eso todo lo demás, es decir, todos los sistemas que se han anunciado o propuesto cabrían en esos tres sistemas, menos el mayoritario simple, vamos. Pero las dos vueltas cabría el sistema alemán de unas elecciones de partido y unas elecciones de candidatos. Ahora, ¿cómo abordar eso? Yo creo que no hay que tocar la Constitución y hay que hacer ensayos. Es decir, hagamos una buena ley electoral y cuando la ley electoral sea objeto de respeto y de consenso, si se quiere, pásese a la Constitución. Pero no ensayemos fórmulas que, si no gustan, obligan a cambiar de nuevo la Constitución. Y otro tanto sirve para las haciendas locales o la financiación autonómica. Es claro que la financiación autonómica es criticada por todos, incluso por sus beneficiarios, de manera que habrá que modificarla, y las haciendas locales funcionan bastante mal. Ahora bien, yo propongo siempre, ¿por qué eso no se hace paso a paso? Hagamos una buena ley de haciendas locales, o intentemos que sea buena, y cuando funcione, pasémosla a la Constitución. Hagamos una buena ley de financiación autonómica, y cuando eso funcione, y no sea impugnado como la actual, 2 años después de haberla acordado por consenso, pasémosla a la Constitución. Pero no hagamos ensayos a nivel constitucional que exigirían reformas actuales, abriría una disputa después y exigiría de quererlo arreglar otra reforma constitucional.
Y queda un tercer e importante tema que todos ustedes tendrán en mente y que sin duda en el coloquio pues dará mucha carne, que es el tema territorial. En España el tema territorial está sintetizado en el artículo 37 de la Constitución, en que España se divide en municipios, provincias y comunidades autónomas. Los municipios, en España hay unos 8.000, de los cuales 7.000 tienen menos de 20.000 habitantes. Y entonces el cirujano de hierro que todo español lleva en el corazón dice, pues eso, basta con suprimirlos, fusionarlos, y que en vez de 8.000, pues haya 5.000. Lo que pasa es que el municipio, incluidos los pequeños municipios, o especialmente los pequeños municipios, han convertido el espacio en lugares con una propia identidad y contribuyen muy importantemente a la fijación de la población. Entonces, cuando se padece una epidemia de despoblación, como padece España, en las dos mesetas y en la cornisa cantábrica, que yo sepa, a lo mejor en otros sitios también, pero en la cornisa cantábrica, entre otras cosas, merced a la PAC, se está despoblando, y las mesetas ya vemos cómo están. Si desaparecieran los pequeños municipios y se acentuara la despoblación, yo me temo que se crearía un peligrosísimo vacío. Peligrosísimo vacío que, entre otros muchos defectos, que amenaza la identidad nacional. Y esto puede que a muchos les parezca exagerado. La España visigótica, que en su momento era el Estado más moderno, progresista y eficaz de los siglos V y VI, pereció no por la batalla de Guadalete, sino porque se había despoblado. Y claro, cuando frente a una zona como es ahora, y entonces también era el norte de África, tenía una población joven y bullente, se despuebla un espacio contiguo, ese espacio se llena, y se llena con una migración masiva. Hombre, y eso, ya que se habla tanto de identidad nacional, y yo el primero, debería ser de las cosas a tener en cuenta. Si ustedes últimamente han viajado a través de Navarra, yo me he quedado verdaderamente asombrado al ver que el campo navarro está en gran medida cultivado, porque no lo harían otros, por mujeres con salón. Y eso es todo un símbolo. Esto es todo un símbolo. Y creo que cualquier cosa que contribuya a fijar la población debe hacerse. Y sin duda los pequeños municipios tienen que mejorar en muchas cosas, pero por de pronto hay que mantenerlos. Pasamos a la provincia. La provincia, lo decía antes, es la circunscripción local fundamental hoy. Fija mucho más de la identidad del municipio. Pero es que además la provincia, a través de la tan criticada Diputación Provincial, sirve para el mantenimiento de los pequeños municipios, a los que da medios económicos y medios técnicos, e incluso medios humanos. Si las diputaciones desaparecen, como algún partido propone, pues claro, los pequeños municipios desaparecerían a continuación o serían inmantenibles. Lo que sí que habría es mejorar las diputaciones provinciales, y claro está, las diputaciones provinciales tienen un sistema de elección, de administración y de financiación que será por mi torpeza, pero yo me lo he estudiado detenidamente y no consigo entenderlo. Podría ser más claro y probablemente más eficiente. Yo en su momento propuse, es claro que nadie me hizo caso, como nunca se me hace, pero en fin, solamente ustedes tienen la paciencia de venir y escucharme. Pero yo creo que las diputaciones provinciales, en vez de ser elegidos por una elección de segundo o tercer grado entre los municipios, deberían componerse de los diputados autonómicos que elige la provincia.
con lo cual se ahorrarían muchas energías y muchos sueldos. Porque dense ustedes cuenta que nosotros tenemos una clase política municipal, otra provincial, otra autonómica, otra nacional y otra europea. Eso claro es que no hay gente para todo. Entonces, si pudiéramos fusionar la autonómica y la provincial, que tampoco están agobiados de trabajo, si los diputados provinciales de Segovia fueran los diputados que Segovia elige para la asamblea autonómica, bueno, pues eso sería mucho más eficaz y mucho más barato. Y con esto pasamos a las comunidades autónomas, que es lo que todos tenemos en mente, ¿no? Ya he dicho que la financiación debe ser pactada, como siempre ha sido la LOFCA pactada, pero que sería bueno primero hacerlo por vía legal, pactar una buena LOFCA, dejar que funcione y cuando estemos todos de acuerdo en que funciona bien, llevar eso, si se quiere, a la Cámara. Pero el tema de las comunidades autónomas hoy tiene un norte, ¿no? Y una preocupación, que es Cataluña. Yo creo que las cosas ahí se han hecho mal desde hace mucho tiempo, pero yo el otro día puse un ejemplo que algún colectivo feminista consideró que era una falta de respeto a la mujer. Yo creo que era un elogio a la mujer y una defensa del género contra los delitos de género. Porque yo dije, esto de Cataluña, y si lo ha hecho bien o mal el gobierno de Madrid, si Rajoy lo ha hecho mal y por eso ha provocado lo que ha provocado o no, se parece a la pareja en que el hombre mata a la mujer. Y cuando el juez le pregunta, ¿y usted por qué ha hecho eso? Dice, mira, es que mi mujer era insoportable. Y el juez debe decir, probablemente era insoportable, no digo que no, pero usted es un criminal. El que su mujer sea insoportable no permite que usted la asesine. Y claro, con Cataluña yo no creo que se haya hecho bien, yo creo que se ha metido mucho la pata, pero claro, eso no justifica que un equipo de señores que coge en minoría el gobierno de la Generalitat a continuación se salte a la torera la Constitución, el Estatuto, todas las leyes, el Código Penal. Probablemente no lo hemos hecho bien en Madrid, pero ustedes son unos delincuentes. Y claro, que sean unos delincuentes es muy grave, porque la delincuencia produce la judicialización de la política. Inevitablemente, o casi inevitablemente. Yo desearía que no se hubiese judicializado ese tema, pero la verdad es que, claro, ante los delitos es muy difícil evitar que se judicialice la política. Y una vez judicializada la política, los políticos dejan de tener el control sobre la misma. Y las tienen instancias, y precisamente por eso son muy respetables, que son apolíticas y deciden como creen que deben decidir de acuerdo con la ley. Claro, el día que en Cataluña esté todo el mundo en la cárcel, o casi todo el mundo, el problema que se plantea uno es con quién se va a dialogar a continuación, porque con alguien habrá que hablar. Yo creo que el tema catalán tiene dos pasos. Primero, la necesaria vuelta a la legalidad. Es imposible tratar de negociar con alguien que está fuera de la legalidad y cuyo propósito es seguir fuera de la legalidad o entrar en ella para salir a continuación. Eso no cabe. E incluso los que han salido del todo de la legalidad y se apuran del territorio nacional, pues lo deseable es que siguieran siempre al margen. No digo fuera, digo al margen. Bien, el primer paso es el retorno a la legalidad, el que haya un gobierno autonómico en Cataluña dispuesto a respetar la Constitución y el Estatuto e investido con todos los ritos fijados por la Constitución y el Estatuto. Y una vez que eso existiera y funcionara, yo creo que hay un segundo paso inevitable, que es hablar. Porque una cosa que ocurre en la política española, y no es ninguna virtud, es que no se habla. Las instituciones no hablan entre sí. Creen que la separación de poderes consiste en no hablarse.
Y eso es un error. El presidente de los Estados Unidos, yo estoy seguro que habla todos los días con el de la Reserva Federal y con el del Tribunal Supremo. Pero aquí a mí me consta que el gobierno no habla con el gobernador del Banco de España en muchas cosas. Y por supuesto, tiene alergia a hablar con el presidente del Tribunal Supremo. Y si hablase además, inmediatamente se criticaría. Porque se ha creado el mito que la separación de poderes consiste en que los poderes son unas ruedas autónomas que no tienen que ver con el mismo carro, ¿no? Y así a veces se descarrila. Entonces, como habrá que hablar con un fin. Y yo creo, y sé que esto a lo mejor es muy impopular decirlo, pero como lo digo desde el año 78, no me voy a callar ahora. Y además creo que alguna vez se podrían haber evitado mayores hablando. Hay que reconocer la singularidad identitaria de Cataluña. Y se dirá, bueno, pero es una comunidad autónoma más, sí, pero no. Es decir, mire usted, yo soy madrileño, he nacido en Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid, me siento madrileño, pero no tengo una identidad especial madrileña. Pero sin embargo, hay una gran mayoría catalana que, sin dejar de sentirse español, tiene una muy fuerte identidad catalana, porque tiene una lengua propia que no debe excluir el castellano. Después sí, hablamos un momento de eso, porque el castellano está a punto de excluirse de Madrid gracias a la educación bilingüe, ¿no? Lo cual es bastante más grave. Pero, en fin, tiene una lengua propia, tiene unas instituciones propias, tiene un derecho civil propio y tiene una conciencia de identidad propia. Y eso hay que alguna vez reconocerlo y articularlo. Y eso solo se puede hacer una vez que, restablecida la legalidad, haya un gobierno democrático y constitucional en Cataluña. Y yo con eso terminaría, si ustedes me lo permiten, para dejar tiempo al coloquio, que será mucho más. Muchas gracias. El conferenciante ha dejado encima de la mesa varias preguntas que alguien querrá formular. ¿Quién quiere formular la pregunta? José Eugenio, y luego detrás, por favor. No sé quién es el que está al fondo, que no lo veas, perdón. Pinto. José Eugenio Soriano. ¿Qué hago? Puedo ser discretito y humilde como Miguel, aparentemente. Por tanto, me pongo de pie, me ves, Miguel. Solo aparentemente, sí, ¿no? Sí, levántate para que se te oiga bien, por favor, bueno, que no tienes altavoz. Soy amigo de Carlos y de Miguel, por tanto, por eso me consigo universidad. Vamos a ver. Dos temas diferentes. Yo me dedico al derecho administrativo, no está en las alturas del derecho constitucional, sino en los detalles, ¿no? Y a veces el demonio está en los detalles. Dos temas muy diferentes y muy distintos de tu intervención, como siempre muy rica, ¿no? Muy productora de ideas y de debates, y en el fondo te encanta debatir, por lo cual creo que estamos... Se nota que somos amigos, ¿verdad? Por eso de los elogios. Después de elogiaré a Carmen. Ya veremos. El primer término, respecto de las entidades locales. Yo creo que lo has visto muy bien, es muy bonito lo que indicas sobre cómo en el siglo VIII, de repente, pues se encuentra la meseta vacía y ahí entran primero los alamorávides, después los bereberes, o al revés, y así, hasta Poitiers. Pero yo me pregunto si es necesario todo el aparataje administrativo que vemos en un pequeño pueblo que a lo mejor se va a instalar una compañía de energía eléctrica y un alcalde que representa a 200 habitantes que toman las decisiones imponentes. ¿No será mejor, me pregunto, te digo como una reflexión que me de debatir a los demás colegas de esta sala, utilizar fórmulas como existe en Galicia y en Asturias, en las cuales existe una cabecera y luego se permite la identidad completa, es decir, en Cantabria, pues tú eres en Pedreña, la patria de mi admirado Severiano Ballesteros, la patria chica de Severiano Ballesteros, pues resulta que es una mera pedanía, yo soy de Ribamontalambán,
está Marina de Cudello, y en definitiva que permite tener una articulación del espacio local sin necesidad de un secretario, un interventor, un tesorero, un depositario y un alcalde, porque sin querer podemos estar creando cientos de pequeños caciques, que eso tiene mucho que ver con el apetito voraz electoral de los partidos políticos, pero muy poco que ver con los de los ciudadanos. Yo he tenido casa en Castropol, que es un sitio que recomiendo que se visite, en la frontera de Asturias con Galicia, y allí pues está a lo mejor Figueras, la Figueras asturiana, estaban unos núcleos de población que no planteaban ningún problema y mantenían su identidad. Y eso se puede articular sin necesidad de un gasto, que es que tenemos la mitad, el doble de políticos en Alemania. Eso es un dato a comprobar. Lo dejo para el debate. En segundo lugar, y el tema gordo, en grueso, Cataluña. Bueno, vamos a ver. Dices que hay que reconocer esa identidad. Yo creo que es muy difícil negar que esa identidad existe. Algo está medio previsto en la Constitución, pero poco, aunque está más fijado en País Vasco y Navarra, y tú eres autor, yo creo que de la disposición nacional, o como autor por lo menos, pero es que en Cataluña sí se que ha reconocido eso. Se ha reconocido abiertamente. Es decir, vayamos a los temas de derecho administrativo y no nos quedemos en el derecho constitucional. Lengua. Si el problema es al revés, mi hijo es abogado en Barcelona, el problema lo tiene al revés. Mi nieta es de Barcelona, el problema, la guardería lo tiene al revés. Es decir, ¿puedo tener algún espacio para hablar algo de castellano? Sí, 2 horas. Y además en un nivel mínimo. Hablo como administrativista, no como constitucionalista. Y me dan más clases a mi nieta de inglés que de castellano. En castellano puedes hablarlo en un nivel de mera comunicación. El tema de la lengua es un tema clave, que es el arma diferencial para intentar separar Cataluña del resto de las regiones españolas. Yo me formé en Bolonia, en el Colegio de Españoles de Bolonia. Allí se hablaba boloñés, distinto del romagnolo, que a su vez distinto del italiano. En la Universidad de Venecia se habla en véneto, pero sin embargo cuando lo traducen, cuando se fijan las actas, se fijan en la lengua toscana, la lengua del Dante. Es decir, que tenemos un problema que es, desde una perspectiva administrativista, me temo exactamente al revés de lo que me planteas. O sea, están reconocidos. Más bien me gustaría reconocer mecanismos de compartición, mecanismos de cohabitación. Si es que si doy 30 horas de catalán, 2 de inglés, 2 de castellano, y este nivel bajo, se dice, pues no sé muy bien exactamente cuál es el problema que dices tú de reconocer esa identidad. Y lo digo con conocimiento de causa. Lo digo con conocimiento de quien está allí, y voy una vez al mes ya a ver a mí. Antes iba a dar conferencias en Bellaterra y tal, pero eso ya ha desaparecido. Si vas al tema de organización, ¿no? La policía autonómica, es que hay que ver cómo funciona esa policía autonómica. Es policía integral, pero separada y excluida, lo estamos viendo incluso en juicios ya. Es decir, que se comprueba cómo no existe una comunicación mínima, que sí existe en la policía de Baviera. Cuando entras en Baviera y te encuentras al tipo con el plumaje este, pero sí está comunicado con el resto de la policía. Tú que has estado muchas veces en el Parlamento en Bruselas, al lado está exactamente, al lado del Parlamento puedes ver el edificio de Baviera, y tiene la bandera bávara, creo que es azul y amarilla, pero tiene una bandera del Deutschland über alles inmensa, inmensa. Es decir, que yo creo que en otros países que tienen una tradición federal mucho más importante que la nuestra, porque Alemania al final se construye, bueno, es que hay que recordar que Bismarck todavía era canciller de Prusia, no siquiera de Alemania, pues hombre, lo han resuelto en un mecanismo de cordialidad, de cortesía, de reconocimiento y no de hostilidad. Porque yo te digo que cuando mi nieta acabe hablando solo catalán y mal en español, o mal la lengua castellana, yo creo que ahí, querido Miguel, no ha habido un mecanismo de integración. Ese reconocimiento se ha dado plenamente, absolutamente, en todos los elementos. Me refiero a la lengua porque es el mecanismo diferenciador, pero en la policía, en la organización, se ha dado completamente. Y yo más bien creo que lo que había que decir es, sí, ha habido fallos, pero no solo ha sido el gobierno de Madrid el que ha fallado, ha sido
el gobierno de Madrid sin duda alguna, las instituciones madrileñas sin duda alguna, instituciones estatales sin duda alguna, pero yo creo que ceteris paribus con las administraciones catalanas, que han empezado con un mecanismo de hostilidad que además hace 10 años no existe. Bueno, y con eso te invito a un cordial debate, dado de las gracias por haber hecho también, como siempre, con esa juventud eterna que tienes, que no sé, tú, como eres consejero, pues chico, no te vas a morir nunca, es verdad. Pero envejecemos. Hablo, un mortal que se va a jubilar, habla un inmortal. Oye, vamos a ver, primero, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho sobre los pequeños municipios. Tanto que mi tesis, que expuse aquí en el libro este secreto de Tirando Blanco, es que no se puede, no lo distribuyen. Bueno, lo que propongo es que se fusionen los servicios, es decir, que se mantengan los pequeños municipios, pero que se fusionen los servicios. Es decir, un secretario de ayuntamiento puede servir a varios, y debe servir a varios municipios. Cuando has señalado el tema asturiano, claro, es que allí es un poco diferente, porque el municipio es el concejo, como sabes, y el concejo tiene numerosas aldeas dentro. Bueno, yo creo que se pueden fusionar los servicios, es decir, si se ha hecho normalmente antes de tiempo la fusión escolar, ¿cómo no se van a fusionar los servicios administrativos? Pero claro, para eso también hay sistemas de locomoción hoy bastante más fáciles que antes. Se puede mantener el municipio, puede mantener su denominación, puede mantener sus instituciones, pero efectivamente debe haber una serie de servicios comunes. Y luego debería haber, y eso lo dificulta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero esa jurisprudencia también es modificable por la vía del artículo 13, es decir, la puede modificar el propio tribunal en un arranque de sensatez. La autonomía municipal no tiene que ser una cosa tan rígida que no permita un sistema como el que había en su momento de inspección y servicio de las corporaciones locales. Eso había que restablecerlo, y eso fue un disparate quitarlo en aras de la supuesta autonomía local. Por caso, eso evitaría que el alcalde que antes se señalaba, que impide que se establezca una industria porque le sale de las narices, pues lo haga. Nosotros en el Consejo tenemos bastante experiencia sobre temas locales y vamos, lo que has dicho es absolutamente cierto, y podrían ponerse ejemplos infinitos, ¿no? Ejemplos infinitos. Pasamos al tema de Cataluña. Hombre, me estás dando la razón que por mala que sea la esposa, no se la puede asesinar. Es decir, claro, es decir, por errores que haya cometido el gobierno del Estado, resulta que la Generalitat ha cometido muchos más errores, pero no solo ahora, sino desde la aplicación que se hizo de la Ley de Inversión Lingüística, que yo estoy muy orgulloso de haber evitado que fuera ante el Tribunal Constitucional un recurso del Defensor del Pueblo, porque hice un dictamen demostrando que la tal ley era perfectamente constitucional, y lo que ha sido disparatado ha sido su práctica. Ahora, perdonad que me extienda un poco en esto, porque ya no es Cataluña solo. Cuando mi hija, que ahora está a punto de ser titular de la Facultad de Biología, tenía 10 años, le dieron sobresaliente en geografía. Y yo, que siempre me ha importado mucho la geografía, estaba muy orgulloso, ¿no? Y le hablé del Ebro. Y dijo, ¿el qué? No había oído jamás hablar del Ebro. Porque en Madrid se enseña el Alberche. Y se sabe de memoria los meandros que tiene el Alberche y la altura del pico de las 3 provincias, que es importantísimo para situarse en el mundo. Yo en aquellas fechas escribí un artículo que se llamaba Geografía para fin de semana, y decía que antes la geografía se estudiaba para situarse en el universo. No, ahora es para salir de camping. Y el ministro entonces de Educación, que era el señor Solana, me llamó y me dijo, oye Miguel, eso es cierto. Y dije, hombre, pues tú como ministro deberías saber, entérate. Porque claro, cada comunidad autónoma enseña la geografía autonómica, la historia autonómica, que claro, mira que es difícil enseñarla
de la Comunidad de Madrid, la historia autonómica al margen de la historia de España, ¿verdad? Pues parece que se consigue. Y ahora tenemos el tema de la lengua en Madrid. Como tú dices, tu nieta encuentra dificultades para estudiar castellano en Barcelona. En Madrid está empezando a ser muy difícil para un padre conseguir un centro donde no se enseñe, no haya educación bilingüe. Una educación bilingüe que consiste en que profesores que no saben inglés enseñen asignaturas que no conocen en inglés. Yo conozco caso de una profesora licenciada en historia que está enseñando matemáticas en inglés. Su inglés es muy deficiente. Bueno, sobre eso se están haciendo unos estudios. Yo estoy muy implicado y quiero implicarme más en eso porque me parece disparatado. Los alumnos bilingües sacan peores resultados. Porque claro, no son bilingües, es que no aprenden español y tampoco aprenden buen inglés. Y claro, el nivel de pijismo ha llegado a tal extremo que, por ejemplo, en mi barrio se había destinado un solar a parque. Y se ha decidido que sea un campo de golf. Porque claro, el golf y el inglés deben ir de la mano. Y como tú comprendes, el ideal de los madrileños es jugar al golf. Ha sido siempre el deporte más popular en España. Bueno, estamos en un grado de idiotez tal que claro, lo de Cataluña es grave, pero es que si Madrid termina siendo una zona de analfabetismo lingüístico es mucho peor. Los que idearon este sistema, que tenían una cultura turística, y lo digo adrede, tenían una cultura meramente turística, creían o no sabían que el lenguaje es el órgano del pensamiento. Y entonces, claro, cuando no se domina ningún lenguaje, porque la niña dice que esto es un cat, que esto es black, pues claro, es que no... Estamos criando generaciones de analfabetos. Pero en fin, esto viene de atrás. Pinto, por favor. Sí. Gracias por nada. Bueno, usted ha comentado el tema de la ley electoral. Yo entiendo que en la época de la negociación en la Moncloa hubo que negociar hasta con el diablo, ¿no? Para tener la necesaria estabilidad. Pero después de 40 años, la ley DON es una verdadera lección. Es una ¿Decir por qué? No se oye. No se oye nada. Vamos a ver. Una aberración. Aberración desde el punto de vista de derechos del ciudadano. Te voy a decir por qué. Nosotros, cuando votamos, no votamos como personas, votamos como territorios. ¿Cómo? Como territorios. Es decir, que según donde estés empadronado, así es el valor del voto. Con lo cual, yo personalmente, una sola persona, cualquiera de nosotros, está empadronado en un pueblo perdido de España y el valor de ese voto es duplicado en función de esa misma persona empadronada en Madrid, en Barcelona, en la gran capital. Con lo cual hay una desigualdad total. Y sobre todo una desproporcionalidad. Esa desproporcionalidad se ha dado recientemente en Barcelona, con Ciudadanos y con los nacionalistas. O sea, gracias a la ley DON, Ciudadanos consiguió 1,5 millones y los nacionalistas no han conseguido tanto como los Ciudadanos, pero sin embargo gobiernan. Bueno, tienen el poder de gobernar, que todavía no gobiernan por lo que está sucediendo. Todo esto realmente está en contra incluso de la propia Constitución, porque el artículo 14 dice, se lo leo, literalmente, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, que es en España, raza, que es en España, sexo,
igualdad con las mujeres, efectivamente, cosa que no se hace en muchos aspectos. Religión, bueno, también ha habido, en fin, va teniendo ciertas libertades. Opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Circunstancias personales y sociales, yo no considero ninguno. Pero no por eso el voto ha de ser inferior en cuanto a poder de decisión. Entonces esto demuestra que la ley DON va en contra de los artículos que vienen en la Constitución sobre la igualdad de los ciudadanos, básicamente. Y después, incluso, cuando nació la ley DON, nació derogada. Porque tenemos en el apartado del tercero, las disposiciones derogatorias, asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Es decir, cuantas disposiciones son leyes. Es decir, que vamos en contra de la Constitución con una ley DON que verdaderamente no nos favorece a ningún español ni a ninguna comunidad, porque incluso hay comunidades que sí están representadas, como usted ha dicho, en el Parlamento, porque hay poca gente y se le da lo personal, pocos ciudadanos, y se le da la oportunidad de que estén en el Parlamento. Pero sin embargo, eso ha beneficiado a los nacionalismos. ¿Qué sucede? Que los nacionalistas todos los años chantajean al gobierno pidiendo cosas de cara a aprobar los presupuestos, como que hacemos en este momento. Y claro, todo esto durante 40 años ha sido pues una debacle en cuanto a los catalanes y a los vascos, básicamente. Y ahora vienen los gallegos, vienen los valencianos, y vienen los de Baleares, en fin, un desastre. O somos españoles o no somos españoles. Y aparte de esto hay otra cosa, os he dicho, mucha razón, pero esto ya desde los reyes católicos. Los catalanes tienen una identidad propia, y los españoles también tenemos identidad propia. Lo que pasa es que nosotros no lo manifestamos. Hoy precisamente he leído un artículo que el presidente del Barça dice que respeta los pitidos y toda esta serie de cosas porque es una protesta nacional, porque es una protesta de una situación que existe en Barcelona. Y yo le he puesto, pues si pitáramos todos los españoles, el campo del Barcelona se quedaría, vamos, se derrumbarían las columnas. Pero lo que pasa es que nosotros somos pasivos, tenemos la paciencia y la capacidad intelectual de comprender relativamente y soportar algo que daña en todos los principios fundamentales de una nación. Entonces, concrete la pregunta. Concrete la pregunta. La pregunta es, ¿ha sido un error, a efectos míos, los derechos históricos, la ley electoral y sobre todo las comunidades? Eso debería ser modificado en la Constitución. ¿Usted estaría de acuerdo en ello? No, en absoluto. Primero, usted se ha equivocado radicalmente cuando ha atribuido a la ley DON lo que la ley DON no tiene nada que ver. Es decir, con la ley DON el equilibrio entre votos y candidatos podría ser totalmente distinto. Eso no tiene que ver la ley DON nada. Y es muy bueno, antes de hablar de una cosa, enterarse de ello, ¿verdad? Si usted coge y se entera de lo que es la ley DON, y todo el mundo habla de la ley DON, pero hasta el año 77 nadie había oído hablar de ella en España, pero después se ha resbalado sobre lo negro, como decía Ortega, que le ocurre a los españoles, y se habla de lo que no se sabe. Usted ha mezclado la ley DON, los derechos históricos y las comunidades, y son tres cosas distintas. Sí, claro, cabe. Usted puede detestar las tres. Cada una se encadena con perdón. Usted puede detestar las tres, pero no tiene nada que ver. Es decir, con la ley DON se podía modificar totalmente el equilibrio. El problema está en que, claro, Zamora elige 3 diputados, por ejemplo, Soria elige 3 diputados y Madrid elige 40 y tantos o 30 y tantos. De ahí viene el desequilibrio de la representación. Pero claro, lo que es evidente también es que usted no puede dejar a las pequeñas provincias sin un mínimo de escaños. Y en cuanto hay un mínimo de escaños, pues es claro que se introduce un elemento de desequilibrio. ¿Y cuál es el remedio? Que las pequeñas provincias no elijan nada. Claro. Entonces, ¿cuál es el remedio? Desde el punto de vista ciudadano. No, desde el punto de vista ciudadano es primero que el ciudadano se entere de las cosas. No, el primer remedio es que el ciudadano se entere de las cosas, antes de protestar de ellas. Bueno, eso es otro capítulo que tendríamos que tener en cultura política, que no la hay. Y segundo que claro, cuando se protesta de algo hay que ver si el remedio que se propone es mejor o peor. Yo soy el primero que creo que habría que modificar el equilibrio de los diputados y los votos. Pero hay que hacerlo de manera que, claro, no se deje a las pequeñas provincias sin representación ninguna.
Y eso no pasa por la Leidón, eso pasa por la distribución de escaños por provincias. Tiene que ver. Eduardo Meijido, por favor. En primer lugar, Miguel, decirte que una vez más, Es que también somos amigos. sí, pero bueno, que una vez más, realmente escucharte es delicioso. Y aparte de delicioso, mi respeto total a uno de los ponentes de nuestra Constitución. Hay en tu intervención una cosa que a mí me gustaría que pudieses esbozar, que nos ha tocado, que es el reparto competencial, las competencias del Estado, de las comunidades autónomas, las provincias y los municipios, y su incardinación con las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos. Porque a mí ese tema creo que es causa de muchos de los problemas existentes en la actualidad y sobre el tema de Cataluña. El no estar clarificado el reparto competencial significa que los gobiernos autonómicos toman decisiones que no les competen muchas veces y los parlamentos meten o opinan o intervienen en problemas que tampoco son de su competencia. Yo lo anuncio y lo único que te pido es si puedes dar unas pinceladas sobre este tema. A ver, mil gracias por la cuestión. Personalmente, yo nunca he sido partidario de los parlamentos autonómicos. Creo que se podía tener autonomía sin competencia legislativa. Pero, en fin, eso fue fruto no de la Constitución, sino de los pactos autonómicos entre UCD y PSOE, y después entre el PP y PSOE, se hicieron el año 81 y el año 92. Ahí se homogenizaron todas las autonomías en estructura y en competencias, y todas recibieron competencias legislativas. Yo creo que en la Constitución lo que sí hay, y eso es una raíz también de confusión, competencias exclusivas, competencias compartidas. Y claro, las competencias compartidas dan lugar permanentemente al conflicto. Hay que decir también que había que cambiar la mentalidad de los españoles de un lado del Ebro y de otro para que no utilizasen las confusiones para crear más confusión. Es decir, por el Consejo de Estado pasan los recursos, pasan antes de plantear el recurso del gobierno del Estado frente a cualquier comunidad, pasan por el Consejo de Estado para un dictamen previo, no vinculante, pero sí preceptivo. Y claro, ahí se ven cosas verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, hubo un conflicto importante entre el gobierno del Estado y la Generalitat, porque la Generalitat hizo una ley en la cual se obligaba a los establecimientos turísticos del Ampurdán a cerrar a las 9:30 de la noche el día de Nochebuena y el día de fin de año. Hombre, tampoco parecía muy disparatado que a las 9:30 de la noche la gente se fuese a su casa en esos 2 días. Bueno, el gobierno español consideró que eso violaba la unidad de mercado. Yo estoy seguro que la Generalitat hizo esa norma para fastidiar al gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado planteó el recurso para fastidiar a la Generalitat. Y ese ejemplo, que a mí me parece muy característico, porque me recuerda que durante el periodo de transferencias entre el Estado y Cataluña, un problema clave fue quién daba el carné de mariscador. Y claro, estaba implicada la soberanía nacional y la identidad de Cataluña. Usted comprende que el carné de mariscador es una cosa clave para ambos bandos. Bueno, un conflicto tremendo con eso, lo recuerdo perfectamente. Pues eso mismo se repite en lo de los establecimientos del Ampurdán. Yo creo que había que clarificar el sistema de competencias de la siguiente manera. Una lista amplia
y grande de competencias estatales exclusivas del Estado y no transferibles por la vía del 150, párrafo 2. Las transferencias se han acabado. Una lista de competencias exclusivas del Estado y que lo demás quedase en manos de las comunidades. Esto sería, primero, es un sistema bastante común en el derecho comparado y evitaría los conflictos de las famosas competencias compartidas. Ahora, eso, que yo creo que resolvería en gran medida el tema que usted plantea, tenía que ir acompañado con eso que se llama la lealtad mutua y la buena fe. Es decir, que no se busquen las cosas para fastidiar al otro. Y desgraciadamente eso es lo que se hace frecuentemente en nuestro país. Entonces se crean conflictos y se dice, ¿qué conflicto tan grande se ha creado? No, se ha creado no, que hemos creado, de un lado y de otro. Y conste que yo insisto, si el Estado lo ha hecho mal, Cataluña lo ha hecho mucho peor. No soy dudoso en eso. Pero bueno, habría que tratar de mejorar las cosas, ¿no? Y ahí el ingrediente de eso que los alemanes llaman la lealtad mutua sería muy importante. Ignacio Buqueras. Te agradezco, Miguel, tu intervención, que creo que a todos nos ha aproximado a la Constitución, ente importantísimo, y más teniendo en cuenta que este año vamos a celebrar su 40 aniversario. Dicho esto, el tema de Cataluña es un tema grave, sin lugar a dudas, pero tenemos el tema vasco, tenemos el tema navarro, tenemos el tema Baleares, tenemos el tema de Valencia, etcétera, etcétera. ¿No crees que sería muy importante dar valor al ser español? Claro. Dar a conocer con más profundidad nuestra historia, dar a conocer concretamente todo aquello que nos une, como nuestro idioma, que no solamente es el nuestro, sino que es el idioma oficial de otros 21 países en el mundo. ¿No es importante todas aquellas cosas que forman parte de la marca España, que somos el primer país europeo en kilómetros de AVE, que Iberia en estos momentos es número 1 en puntualidad mundial, que empresas españolas de máximo importancia están ganando concursos en Estados Unidos, en Arabia, etcétera, etcétera? Creo que en este aspecto una de las cosas que se ha despreciado completamente, no es la palabra correcta, es la educación. En la educación está la solución de muchos de nuestros problemas, desde la etapa de Suárez, pasando por la de Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero y el actual Mariano Rajoy. El tema de la educación ha quedado, podríamos decir, en última línea. En este aspecto, en el tema de Cataluña, ha estado jugando un gran papel. Yo cada vez que voy allí miro los libros que están estudiando los nietos de mis hermanos y me echo las manos a la cabeza. Ya no hace falta decir si aquel niño o aquella niña tienen una profesora, un profesor nacionalista que no solamente le dice lo del libro, sino que le lleva sus propios sentimientos. Y mientras esto, nosotros como españoles, nuestra bandera quedaría arrinconada, nuestra historia queda, podríamos decir, al margen completamente, con lo cual yo creo que una persona como tú, que ha sido uno de los padres de la Constitución, el tema de dar valor al ser español, dar valor a todo aquello que significa, creo que es de singular importancia, y por tanto yo agradecería que no solamente tú, sino el Club Liberal y muchas otras entidades en este aspecto nos mojáramos de una vez por todas y no ir, como muchas veces se va en Cataluña y en muchos sitios, podríamos decir, con miedos, con prudencias, cosa que los otros lo están haciendo magníficamente y les tendríamos que felicitar lo valientes que son y lo que saben utilizar todas las herramientas que tienen en sus manos. Totalmente, toda la razón, pero claro, eso quien tiene que empezar a hacerlo son las instituciones oficiales. Durante los meses de la crisis catalana, la delegación de la Generalitat en París ha desarrollado una actividad inmensa. La única voz españolista que ha habido allí, ha habido dos voces. Una de una española casada con un francés que se llama Silvia Alonso Castillo, sí, es hija de Álvaro, claro.
Bueno, y entonces esta mujer, de motu propio, pues ha ido de radio en radio y ha hecho decenas y decenas de declaraciones por radio, en el sentido de decir cuál era la situación. El embajador español no se ha enterado, no ha aparecido para nada. Entonces la otra voz es la de un buen profesor de bachillerato francés, enamorado de España, que también, motu propio, pues ha hecho lo mismo. Ha costado Dios y ayuda que le dieran una condecoración española, que al final se la han dado. Porque la embajada no ha hecho nada. En el Consejo hemos hecho, como ustedes saben, montones de dictámenes sobre Cataluña. Vamos, ha sido ya, nos hemos dedicado a eso casi como tarea exclusiva y lógicamente. Bueno, pues hubo un momento que un consejero de Estado, Alberto Aza, dijo, mucha razón, yo le apoyé enseguida esa iniciativa, hombre, ¿por qué no se manda esto a nuestras representaciones diplomáticas fuera? Porque claro, el embajador español en Finlandia, por ejemplo, tampoco tiene por qué estar al tanto de todos los avatares que están ocurriendo en la crisis catalana. Entonces, claro, si se le presenta una manifestación en la puerta de la embajada, le sería muy útil tener un vademecum para poder llamar a los dirigentes de la manifestación y amigablemente explicarles su versión. Los dictámenes no se han enviado a ninguna, y eran muy esclarecedores, porque sobre todo uno de los últimos hacía una síntesis de toda la historia del conflicto, ¿no? De manera que, claro, las instituciones estatales, que son muy eficaces en algunos aspectos, también deberían serlo en la promoción de la marca España. No basta decir marca España y tener un comisionado para la marca España, hace falta que todas nuestras representaciones actúen. Y la verdad que en esta crisis no han actuado. Pero yo no creo que no hayan actuado por deficiencia de nuestro servicio diplomático, que yo creo que es totalmente bueno y competente y entregado. Es que tenían instrucciones de no actuar. Los pagamos todos los ciudadanos. Tendrían que estar actuando. Pepe Montoto y luego Santiago Soldevila. Conferencia viniendo de que tenía que ser docta y brillante, y por eso lo felicito, pero no me asombra. Volviendo un poco al tema que planteo. Hay un micrófono por ahí. Volviendo al tema que planteaba Pinto, que yo creo que está en el ánimo de todos. Está en el ánimo de todos nosotros. Mira a ver Pepe si ahora podrás usarlo. Siempre he entendido que entre el elector y el cuerpo electoral tiene que haber una directa correlación. Yo, por ejemplo, como propietario de inmueble, en la Junta de Propietarios del Inmueble, aquí cada vez tiene un voto. No se me ocurre pretender votar en la comunidad de al lado. En el tema del municipio, pues hay esa mismísima directa correlación. Como vecino de Madrid, pues sé que tengo un voto para elegir a los concejales de Madrid, o como vecino de Huelva, pues la tendría para Huelva. No veo que exista esa correlación en otros dos cuerpos electorales y en otras dos clases de votaciones. Porque en las elecciones del Congreso Nacional, yo no tengo que votar como conquense o como obense, yo tendría que votar como español. Es decir, incluso esa justificación que me parece a mí que tú has dado al tema de la circunscripción provincial, que está en la Constitución y es la causa de toda esta desproporción, se conseguiría quizá más esa unidad, ese sentimiento de nacional cuando tú votaras en una lista única como español, a los congresos de los diputados. También ocurre lo mismo con las elecciones europeas. Yo voto como europeo, pero voto a una lista española. Consecuentemente, no se da esa correlación que yo siempre he entendido que tiene que haber entre el elector y el cuerpo electoral. No sé si te he convencido de ese tema o sigues entendiendo que la provincia es la circunscripción justa para ir al Congreso de los Diputados. Yo pregunto, ¿tú crees que el elector estaría mucho más cercano a su diputado si en Almería votase en un colegio nacional único al candidato muy nacional pero presentado por La Coruña,
Pero es que incluso... ¿Cuál sería la relación del diputado de La Coruña con el elector de Almería? Pero es que yo cuando soy un diputado no voy a decidir ni voy a defender intereses coruñeses o intereses argentinos. Además, cuando la mayor parte de los partidos políticos, los primeros de las listas, que son los que se han votado, son normalmente paracaidistas que no son comuneses ni son argentinos. Es que eso es un gran defecto de nuestro sistema, pero claro, lo ideal sería que el diputado atendiese no solo a los grandes intereses nacionales, sino también a las necesidades del elector concreto. Eso es lo que ocurre en las democracias más estables, ¿no? Si no vamos al cuento del matrimonio, ¿no? Que decía, perdón que esto tampoco es un ataque a la feminidad, ni mucho menos, pero aquel que decía, no, en mi casa mando yo porque me ocupo de la existencia de Dios y de la guerra del Vietnam. Mi mujer se dedica a cosas de segundo orden, dónde van los niños al colegio, esas cosas, ¿no? Es decir, claro, el interés nacional como tal nacional, hombre, si lo desvinculas de las necesidades locales, es decir, en el fondo al español medio, y yo creo que no solo al medio, a todo español lo que también le interesa, es la carretera que pasa por su pueblo. Eso no se decide en el Congreso. Sí, es verdad que a lo mejor sería incluso beneficioso. El tema del aborto. El tema del aborto que más da ser de Ávila que de Cuenca que de Sol. Y pero felizmente es una vida que se plantea. El plan ideológico nacional. Ahí más vale que los que voten eso no sean, por Aragón no sean aragoneses, para no defender unos intereses que van a integrar el colectivo español. Sí, creo que en el Congreso de los Diputados esa correlación, esa necesaria votación, esa necesaria falta de relación entre el elector, como es el Congreso madrileño, y el cuerpo electoral. Yo creo que sería muy impopular la alternativa, porque sería una distancia tremenda. Es decir, lo único que le hace con cierta apariencia de democracia al Parlamento Europeo es que se elige sobre bases nacionales, porque claro, si nosotros votáramos al diputado danés, pues realmente la distancia sería total. Nos da igual que sea hombre, mujer, animal o cosa, ¿no? Yo vivo en Copenhague, pues con nosotros tiene poco que ver. Pues eso, la verdad que a nivel nacional también hay que evitarlo, ¿no? Que creo yo, que el diputado no tenga ninguna vinculación con el elector de carne y hueso. Pero vamos, me parece que es un tema que está muy bien que se plantee, porque es una gran opción. Eso se tiene que conseguir con listas abiertas. Se tiene que conseguir con listas abiertas. No se puede con... Pero es otra cosa, la lista abierta no tiene nada que ver con eso. Pues sencillamente que el electorado conoce quién le va a representar personalmente. Pero entonces, puede exigir directamente. Entonces tiene que ser una lista local. ¿Local o nacional? O nacional. Si se conoce mucho, en una lista nacional se conoce mucho al señor Pérez, que se presenta en la lista nacional única por Burgos. Lo conoce en Valencia todo el mundo. Última pregunta, Santiago, por favor. En relación con el modelo territorial, la organización territorial, son dos preguntas. La primera, si considera agotado o no el sistema autonómico, es decir, está en crisis, pero si sería mejorable con ciertas reformas y podríamos seguir con el sistema autonómico, o bien hay una alternativa, si es viable o no en España, el modelo federal. El modelo federal, teniendo en cuenta la idea de la integración territorial, o sea, la idea de integración territorial subyaciendo la idea del pacto, pues la idea del consenso norteamericano, si sería viable o no en España en este momento en relación con este tema. Yo sinceramente creo que no. El modelo federal, y se habla mucho de él, sería el modelo autonómico actual. Si se quiere mejorar, mejórese, pero no hay que cambiarle el nombre. La palabra federal en España suscita mucha polémica. A unos les encanta, otros la detestan, algunos creen que es el separatismo puro. Aquel talento de las Cortes de Cádiz llamado Argüelles, en un rasgo de previsión histórica tremenda, dijo: esto del federalismo es la vía de la destrucción. Véase el caso de los Estados Unidos.
Esto lo dijo el año 12, ¿no? Y desde entonces el federalismo a muchos españoles les da de entera, otros les entusiasma. Es una palabra de esas que Ortega decía que tenían pico y garras, ¿no? Yo creo que si se evita, porque ¿qué añadiría? Yo creo que lo que hace falta es clarificar las competencias. Sí, quizás el federalismo, como tiene más tradición, tiene mecanismos de defensa de la federación más depurados y más contrastados que el Estado autonómico. El Estado autonómico lo hemos inventado ustedes en el año Hombre, no, pero 77, más que el 155 no tiene, ¿eh? Porque el 155 está copiado textualmente de la ley fundamental pero solo alemana. la coerción federal. La enmienda que presentó Fraga y Iribarne se rechazó de sustitución. Pero ¿qué entendía Fraga por cohesión federal? Coerción. Bueno, no, la coerción federal es el 155, claro. Pero que la enmienda que presentó Fraga y Iribarne fue ir más allá. No solo la coerción, sino la sustitución. Es la italiana. La sustitución del gobierno, o sea, es decir, los actos que se han adoptado actualmente. Eso se podría hacer absolutamente con el 155, sí, claro. Bueno, pues vamos a levantar la sesión, le damos las gracias.